Es maravilloso poder llegar a cada uno de ustedes con la palabra de Dios de esta manera. Realmente extrañamos a las personas, pero damos gracias a Dios al mismo tiempo de tener esta posibilidad de hacer llegar la palabra a cada hogar. Y sabemos que todo tiene su tiempo y Dios sabe el por qué y el para qué. Y en este tiempo de reflexión queremos realmente entender a Dios, queremos entender su palabra y realmente queremos aprender a buscar a Dios de una manera correcta para que nuestras oraciones tengan respuestas. Porque hay algo que es cierto, Dios sigue siendo todopoderoso. Dios tiene poder para cambiar cualquier diagnóstico. Dios cambia los diagnósticos de las naciones, de los pueblos, de las personas. Dios sigue interviniendo y en Él tenemos que poner nuestra confianza. Pero hay algo muy importante. Es tan importante que nosotros empecemos nuestra vida con Dios. Muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esa crisis? ¿Dónde está Dios? ¿Y no era acaso la humanidad que sacó a Dios del medio? ¿No es acaso lo que está pasando en el mundo la ausencia de Dios y no la presencia de Dios? Hemos puesto al lado a Dios. Y eso vemos en mucha parte de la Biblia, donde reyes pusieron de lado a Dios, les sacaron fuera a Dios, y se iban tras otros dioses, se iban tras sus propias pasiones, que les iba mal. Porque Dios no estaba ahí. Ellos habían sacado del medio a Dios y cuando vino una crisis, no sabían qué hacer. Entonces hoy queremos estudiar un ejemplo que se encuentra en 2 Crónicas, capítulo 17 y capítulo 20, de un rey que hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Para entender lo que tenemos que hacer, Josafat puso a Dios en el centro de su corazón. Él puso las decisiones que realmente estaban alineados con los principios de la palabra de Dios. Su papá había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Había guiado mal al pueblo. Pero este rey tomó las decisiones que después vemos que le sacaron de un momento terriblemente difícil. Queremos orar antes de leer la palabra. Señor, yo te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias que de esta manera podemos compartir, Señor, tu palabra. Te doy gracias por cada uno que nos escucha, que nos ve. Y yo te pido que realmente tu palabra sea enseñada por tu Espíritu. Que esta palabra pueda caer en lo más profundo de nuestro corazón y traer frutos de vida, frutos de arrepentimiento, frutos de restauración. Y yo te pido que por esta palabra podamos tener fe para que también los diagnósticos de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra nación puedan cambiar para bien. Eso te pido en el nombre de Jesús. Amén. 2 Crónicas, capítulo 17. Dice así el verso 3. El Señor estuvo con Josafat, porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre y obedeció los mandamientos de Dios. No siguió las prácticas de los israelitas. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá le llevaba regalos a Josafat y llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores y anduvo con orgullo en los caminos del Señor. Y hasta quitó de Judá los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Asherah. Entonces vemos que Josafat entregó su vida completamente al gobierno de Dios.
y caminó en los caminos de Dios con orgullo. Él tomó muchísimas decisiones. Si ustedes ven el capítulo 17, capítulo 18, 19 de Segunda Crónicas, ven cómo él puso todas las cosas en orden conforme a la palabra de Dios en la nación. Entonces fue una persona, fue un rey que realmente hizo un compromiso con Dios de vivir una vida en rectitud y en obediencia a la palabra de Dios. Pero aunque vivamos en obediencia a la palabra de Dios, estamos viviendo en el mundo y en el mundo tendremos aflicciones. Eso dice la misma Biblia, son palabras del mismo Jesús. Entonces sucedió que en 2 Crónicas capítulo 20 dice, después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle, del otro lado del Mar Muerto y de Edom, viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Gadi. O sea, vino un ejército muy numeroso. No de una nación, sino de varias naciones. O sea, se estaba por empezar una guerra muy grande, y una guerra que aparentemente para lo que tenía Josafat imposible para él. Entonces él se encuentra con un diagnóstico muy adverso. Igual como estamos en este tiempo en nuestras naciones. Las diferentes naciones de la tierra están devastados por lo que está sucediendo y no saben qué hacer. No saben qué hacer. Ven que les supera su capacidad. Y esa palabra escuchamos muchas veces en estos días en las noticias. Que los gobiernos, los ministerios de salud del mundo entero no saben qué hacer. Los hospitales en algunos países están colapsados. No saben qué hacer. Y Josafat agarró las armas celestiales. Y ese es mi consejo en esta palabra. Ante la situación en la cual estamos, agarremos las armas celestiales. Tomemos las decisiones que están conforme al corazón de Dios. Lo primero es lo que ya habíamos leído, que Josafat entregó completamente su vida al Señor. Él caminó conforme a la palabra de Dios. O sea, él había tomado una decisión correcta delante de Dios. Él entregó su vida a Dios y siguió los caminos de Dios. Esa es la primera decisión que tienes que tomar. No puedes tomar la segunda de pedir a Dios que quite toda enfermedad si no has entregado tu vida a su gobierno. Necesitamos rendir nuestras vidas a Dios para que nuestra oración tenga respuesta. Entonces él agarró las armas celestiales. ¿Cuáles son? En primer lugar dice el texto del versículo 3 de 2 Crónicas 20, atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor. O sea, él tenía mucho miedo, le superaba la situación. Él sabía que era tenaz y que era imposible. Pero ¿qué hizo? Consultó a Dios. Eso es lo correcto. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer nuestros gobernantes? ¿Qué debe hacer nuestro pueblo? Consultar al Señor. Y proclamó un ayuno. El ayuno es un arma poderosa cuando se hace correctamente. Ayunar es dejar un tiempo donde tú te apartas para Dios. No es una huelga de hambre, sino es tomarte, en vez de comer, centrarte en Dios, buscar a Dios, humillarte delante de Dios, revisar tu corazón en oración a ver si hay algo incorrecto, pedir perdón a Dios, hacer una purificación
El cuerpo, cuando hacemos un ayuno por varios días, se purifica, la sangre se purifica. Y así también cuando ayunamos correctamente, nuestro espíritu se purifica. Entonces, cuando nuestro espíritu se purifica, nosotros estamos entrando en una posición delante de Dios para ser escuchado por Dios. Porque cuando alguien se arrepiente y se pone a cuentas con Dios, Dios escucha la oración del justo, dice la palabra. Entonces, él consultó a Dios, él proclamó un ayuno, o sea, llamó a todo el país, a todo el pueblo, a ayunar. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. O sea, ellos juntos se juntaron para orar, para ayunar y para pedir a Dios que ayude. Eso es lo que también tenemos que hacer. En primer lugar, ordenar nuestra vida personal. En segundo lugar, orar, ayunar, consultar al Señor para que Él nos dé una respuesta de qué debemos hacer. Lo siguiente es leer la palabra, recordarnos lo que Dios ha hecho en el pasado y recordarnos lo que Dios ha prometido en la palabra. De acuerdo a nuestra alimentación es nuestra fe. Si nosotros nos alimentamos de noticias fatales, nosotros vamos a estar llenos de temor. Ahora hay mucha gente que están llenos de miedo y llenos de temor, les cuesta dormir, están con pesadillas porque todo el día se informan y hay muchas noticias que no son veraces, pero se informan, se llenan la cabeza, se llenan las emociones y hasta algunos se han suicidado por causa de llenarse de cosas negativas. Entonces, ¿qué hizo Josafat y el pueblo? Ellos se llenaron, empezaron a recordar la liberación de Egipto, el poder de Dios. Ellos empezaron a recordar, según la Biblia, que Dios gobernaba sobre todos los reyes. Entonces, si Dios gobierna sobre todos los reyes, entonces Él tiene poder para librarnos también de esos reyes. O sea, ellos se estaban alimentando de los hechos de Dios, de los testimonios de Dios, y eso hacía que su fe aumente. Segundo lugar, ellos se basaban en lo que Dios había prometido. O sea, todo esto nosotros necesitamos hacer. Leamos la Biblia. En la Biblia vemos que Dios es todopoderoso. En la Biblia vemos claramente que Jesús en la cruz rompió las maldiciones, pagó el precio, fue derramado su sangre, pagó el precio por el perdón de pecados, por los pecados de nuestras naciones. También vemos que el herido fue para que nosotros podamos ser sanados. Vemos las promesas, grandes promesas de restauración. Si mi pueblo se humilla, se arrepiente, se aparta de su mal camino, que Dios va a perdonar y va a sanar nuestra tierra. Entonces tenemos que ir a la palabra, leer la palabra. Ellos estaban reunidos en el templo, en oración, en ayuno, esperando la respuesta de Dios. Dice, frente al atrio, y Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. O sea, nos damos cuenta que él se estaba recordando de cuán poderoso es Dios. Él estaba recordando al pueblo que Dios es todopoderoso y nadie puede resistirle. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dijo para que construyeran un santuario en honor, diciendo,
Cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo, donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharas y nos salvaras. Qué tremendo es esto. O sea, lo primero que Josafat entiende, identifica en la Biblia, es que Dios es todopoderoso. Y que ese Dios que derrotó a todos sus enemigos anteriormente, tiene poder para volver a hacerlo. Servimos al mismo Dios. Tú y yo, si tú crees en Jesús, servimos al mismo Dios. Al Dios todopoderoso. Al Dios que abrió el mar rojo y hizo cruzar a su pueblo en pie en seco. El que hizo las grandes maravillas. Servimos al mismo Dios, que todo lo puede y que no tiene límite, es el creador de todas las cosas y que también tiene poder para sacarnos de nuestra situación. Entonces, en segundo lugar, ellos dicen, tú dijiste, la promesa estaba ahí escrita, que si ellos se reunirían y clamarían a Dios, que en su aflicción, que Dios les iba a escuchar y les iba a liberar. Así también tú y yo tenemos que ir a la palabra. Las promesas de Dios, dice la Biblia en 2 Corintios, son en Jesús, sí, amén. Las promesas de Dios son para sus hijos hoy. Y su palabra dice, lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús os será hecho. Y así podría mencionar muchísimas palabras bíblicas. O sea, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Uno, clamar a Dios, ponernos en línea con Dios. En segundo lugar, empezar a leer la Biblia, buscar las promesas, creer las promesas y orar que las promesas de Dios se cumplen. Necesitamos también reconocer que se nos pasó encima la situación, que para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Ellos reconocieron eso. Ellos dijeron, para nosotros es absolutamente imposible. No podemos hacer frente a ese gran ejército. Así ellos declararon. O sea, ellos no eran locos. Ellos reconocieron sus limitaciones. Pero ellos pusieron su confianza en alguien que es más grande. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No es que vamos a negar y vamos a decir que no pasa nada. Reconozcamos que la situación se salió de nuestras manos. Pero reconozcamos también que Dios tiene poder para cambiar todo diagnóstico y para sanar nuestra tierra. Cuando ellos hicieron todo esto, dice el Espíritu del Señor, vino sobre Jezreel y vino una palabra tremenda. Dice así la palabra del Señor, no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos, y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Qué tremenda palabra. Por 2 veces, por el Espíritu reciben una palabra. No tengan miedo. La pelea es del Señor. Y yo creo eso firmemente. La pelea contra el coronavirus es del Señor. Pero nosotros tenemos que ponernos en línea con Dios. Poner en orden nuestro corazón. Buscar a Dios. Usar las armas de Dios. Primera arma, buscar a Dios. En oración, ayunar, humillarnos delante de Dios. Leer su palabra, recordarnos sus promesas. Recordar cuán grande es Dios. Mientras nosotros engrandecemos la enfermedad y todo lo que conlleva, cada vez nuestra fe se va a achicar. Pero si empezamos a engrandecer todo lo que es Dios y todo lo que puede hacer y todo lo que ha hecho en el pasado,
entonces nuestra fe va en aumento y podemos estar seguros que vamos a vencer en el nombre de Jesús. Dios dice, Él va a pelear por ellos. Ellos van a ser meramente observadores. Y aquí hay algo que me encanta mucho. La realidad visible no había cambiado. Estaban viviendo en la misma condición. El enemigo se acercaba, ni se detuvo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos creyeron la palabra de Dios. Ellos creyeron lo que Dios le había dicho. O sea, la fe siempre nos lleva a la adoración en medio de la crisis. Ellos, en vez de murmurar, en vez de tener miedo, empezaron a adorar. Porque habían creído la palabra que recibieron. La incredulidad siempre nos lleva a la murmuración y al desastre. Pero la fe nos lleva a dar gracias a Dios, a adorar a Dios y a esperar en Él. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor, y los levitas y los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor en voz de cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Qué tremendo. Aquí hay varias claves. La primera, ellos creyeron la palabra. Creyeron la palabra de Dios y por eso adoraron, aunque todavía el enemigo estaba ahí. En segundo lugar, el consejo del rey. El rey le dice: confíen en Dios. Y ese es el mismo consejo que yo hoy les quiero dar, porque de eso depende nuestro éxito. Dice: confíen en el Señor y serán librados. Para ser librados necesitamos creer. Creer en el libertador. Creer en Jesús. Creer en aquel que en la cruz del Calvario venció toda enfermedad, todo pecado. Qué tremendo. Y así tendrán éxito, dice. Después, la fe y la adoración y la liberación. Dice: después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el resplandor de su santidad, con el cántico de gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. O sea, vemos cómo ellos colocaron sus filas. Fila 1 era los cantores. ¿Por qué pusieron los músicos en primera fila? Porque ellos estaban conscientes que no iban a pelear en esa batalla. Ellos estaban conscientes que el que iba a pelear la batalla era Jehová Gebor. Era Jehová de los ejércitos. Ellos se iban cantando a Dios que les iba a librar. Eso es fe. Detrás de ellos se iba el ejército. Una estrategia celestial. Adorar a Dios, y empezaron a cantar esa canción: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Una alabanza tremenda a Dios mientras estaban acercándose al enemigo. ¿Y qué sucedió? Dice: tan pronto como empezaron a cantar, a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Aleluya. Qué poderoso es nuestro Dios. Qué poderoso.
fueron derrotados, ellos se derrotaron entre ellos, el resto escaparon, los israelitas llegaron al campamento y no había nadie con vida ahí. Pero quedaron riquezas, comida, abundancia ahí, abundancia de bienes que ellos tardaron 3 días en juntar todo para llevarlo como botín de guerra. O sea, ellos en el día que tenían que morir fueron prosperados en gran manera. ¿Qué nos enseña la palabra? Yo creo que estamos viviendo una crisis similar. No sabemos qué hacer. Y el consejo de Dios es esto. En primer lugar, tomemos las decisiones que tomó Josafat, de rendir nuestra vida completamente a Dios, de purificar nuestro corazón y limpiar nuestra nación. Este es el tiempo de quitar las cosas de nuestra vida y de nuestra nación que no agradan a Dios, para que Dios escuche nuestras oraciones. Después, cada uno de nosotros debe presentarse delante del Señor, en ayuno, en oración, y buscar al Señor. Buscar en la palabra una respuesta. En la palabra de Dios está la respuesta. Recordarnos de que nuestro Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Acudir a las promesas de Dios y empezar a pedir a Dios que cumpla sus promesas. El Señor cumple, el Espíritu Santo es la garantía de las promesas, dice la Biblia. Entonces, a partir de ahí, también Dios va a pelear por nosotros. Y nosotros, mientras Él pelea por nosotros, vamos a adorarlo. Señor, yo te doy gracias por tu bondad. Y yo te pido que esta palabra sea entendida en el mundo entero. Y que realmente podamos hacer lo mismo que hizo Josafat. Poner nuestra vida en orden contigo, Señor. Y realmente, en medio de la angustia, buscar una respuesta tuya. Clamar a ti, ayunar, buscar tu rostro, creer en tus promesas, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú sanes nuestra tierra, que perdones nuestros pecados, que limpies nuestra tierra de todo pecado y de toda enfermedad. Trae respuesta, Señor. Yo te pido que tú sanes los corazones angustiados y en vez de angustia haya fe. Señor, en vez de temor haya gozo. En vez de murmuración haya alabanza, Señor. Cambia nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho a ti y tu familia.